Para que pueda ir tomar sus notas. Y comenzamos la semana pasada a estudiar el Evangelio de la epístola a los romanos, la carta a los romanos. Y la razón por la que estoy grabando esta noche es porque mi esposa está trabajando y me dijo, me interesa mucho el estudio bíblico, el tema que se está dando, Romanos, y quiero aprender un poco más, así que grábalo y después yo veo, y lo bueno es que si no me gusta lo puedo pagar. Así que, o darle fast forward. Pero bueno, por esa razón estamos grabándolo también. Quizás eventualmente voy a dedicarme a grabar también los estudios bíblicos para hacerlo disponible, pero no lo quiero hacer muy rápido para que la gente no diga, si después lo ponen en el internet me quedo en la casa. Así que ahí veremos. Pero por lo pronto vamos a continuar en Romanos, y les decía que hay muchas formas o muchos títulos por los cuales se puede llamar o nombrar un estudio en la epístola a los romanos. Pero a mí me gusta lo que el apóstol Pablo mismo de alguna manera indica y nos dice ahí mismo en Romanos capítulo 1, verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Me gusta Romanos, el Evangelio de Dios. Y vimos muchas cosas interesantes en relación a la epístola a los romanos. Se ha considerado tan importante, tan central en la fe cristiana y en la enseñanza cristiana, que se ha dicho, si solamente tuviésemos la epístola a los romanos, tendríamos suficiente para ser salvos y para vivir la vida cristiana como Dios quiere que se viva. Pero bueno, Dios es tan bueno que nos dio otros 65 libros más, ¿verdad? Tan importantes y tan inspirados obviamente como la epístola a los romanos. Le han llamado incluso la constitución del cristianismo, entre otras cosas. Y estuvimos viendo algunas cosas en relación al apóstol Pablo, a los destinatarios, Pablo quien la escribe, Pablo es el autor de la epístola, pero estuvimos viendo que la escribe un hombre que se llamaba Tercio, ¿verdad? Y que aparece al final, pues, en el Romanos 16, 22, dice, yo Tercio que escribí esta carta, es decir, que Pablo dictó y alguien escribió para él. Y estuvimos viendo algunas características de la iglesia en Roma. A ver si alguien recuerda alguna de las características de la iglesia en Roma a la que Pablo dirige esta epístola. ¿Alguien recuerda alguna de las características? Era una iglesia que se componía de ¿quiénes? De judíos y gentiles, y en la que probablemente la mayoría eran gentiles, dicen algunos eruditos. Era una iglesia también fuerte, era una iglesia saludable en doctrina, en conocimiento, en práctica, en vida cristiana. Era una iglesia sufrida también en un momento después de la historia de una fuerte persecución, y ellos son los primeros en recibir obviamente el fuego de la persecución por parte del Imperio Romano. Pero también vimos que era una iglesia, a pesar de todas esas cosas, era una iglesia victoriosa. Amén. Y estuvimos viendo estas cosas hoy. Vamos a ir, en realidad lo que hicimos el miércoles pasado fue una introducción más bien, y los papeles con los espacios en blanco para la introducción están también ahí en la mesa de entrada, así que lo puede llevar y me manda un texto, un email, y yo les mando una copia del original con los espacios en blanco llenos. Y hoy vamos a ver, realmente vamos a entrar en lo que es la carta como tal, y vamos a ver algunas implicaciones del llamado de Pablo, si Pablo fue un hombre llamado por Dios, en la vida de los creyentes, es decir, en la vida de nosotros, los cristianos, los discípulos del Señor Jesucristo. Y vamos a estar, básicamente nos vamos a enfocar solamente en el verso 1, aunque vamos a tocar algún que otro verso por acá y por allá. Pero para nosotros apreciar las enseñanzas del Nuevo Testamento, las epístolas, los evangelios, para nosotros apreciar a plenitud las enseñanzas de Pablo, especialmente en esta carta y en el contexto en que vamos a estar enfocándonos hoy, nosotros necesitamos entender el lenguaje que Pablo usó y lo que ese lenguaje, es decir, lo que Pablo comunica, las palabras que usa, si pudo haber significado para la primera audiencia, para las personas que estaban escuchándolo por primera vez, ¿verdad? Hay términos que a lo mejor para nosotros no tienen la profundidad que tenía para las personas en los tiempos del Nuevo Testamento. Ahora, las palabras siempre van a tener un contexto, las palabras siempre tienen un contexto, y nosotros
vamos a apreciar el verdadero significado de los términos, de las palabras, de los conceptos, cuando nosotros tenemos en cuenta precisamente el contexto, o una idea por lo menos del contexto en el que esa palabra, expresión, concepto se está revelando. Dos contextos importantes, y esto no está en sus notas, pero si les gusta tomar notas puede ponerlo, pero dos contextos importantes que tal vez nos van a ayudar a conocer, a comprender mejor las palabras de Pablo en los versículos que nos ocupan hoy. Tienen que ver primero con la creencia o la enseñanza o las enseñanzas de los primeros cristianos. Pablo, cuando él escribe, muchas veces Pablo está reflejando las enseñanzas de los primeros cristianos, lo que los primeros cristianos creían, lo que los primeros, especialmente en Romanos, lo que los primeros cristianos creían en relación a Cristo, a la divinidad de Cristo, a la obra de Cristo, la trascendencia del Señor Jesucristo, la persona de Cristo en todas sus manifestaciones. Y en esta epístola es posible que Pablo estaba tocando, al menos al principio, tocando temas con los que la gente en la iglesia en Roma se identificaba, cosas que ellos conocían, cosas que ellos creían. Algunos eruditos dicen que Pablo tenía esa estrategia para encontrar lo que se llama common ground, terreno en común, ¿verdad? Para encontrarse en una posición, dice, bueno, ustedes creen esto, yo también creo esto. Y que eso muchas veces pues le daba la oportunidad de entonces ampliar en otros temas, en otros conceptos, en otras doctrinas, en otras ideas. Pero básicamente lo que nosotros necesitamos tener en cuenta en primer lugar es que aquí lo que se está revelando, lo que se está enseñando, son conceptos, son ideas que eran comunes entre los primeros cristianos. Y Pablo, y de alguna manera, si no eran comunes, Pablo las está dando a conocer. Más adelante va a dar a conocer otras cosas que sí van a ser quizás hasta sorprendentes, especialmente para aquellos que tenían raíces judías dentro de la iglesia. Pero el segundo contexto que hay que tener en cuenta cuando estudiamos esta epístola o cualquiera de los libros del Nuevo Testamento es lo que se llama el contexto veterotestamentario, es decir, el contexto del Antiguo Testamento. Porque mucho del contenido, Romanos específicamente, Hebreos ni hablar, pero ahora estamos en Romanos, mucho del contenido de la epístola a los Romanos solamente se podía entender se puede entender si se conoce el Antiguo Testamento. Mucho tiene que ver con la relación entre el cristianismo, entre la fe cristiana y el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo dice, vaya ahí a Romanos 1, en el verso 7, donde dice, a todos los que estáis en Roma, él dice, amados de Dios, llamados a ser santos. Esas dos expresiones, amados de Dios y llamados a ser santos, no es algo nuevo. Es decir, son expresiones que tenían su trasfondo ¿dónde? En las Sagradas Escrituras, en las que hasta ese momento estaban reconocidas como Sagradas Escrituras. Recuerden que el Nuevo Testamento en este momento se está viviendo y se está escribiendo, se está formando. Pero en este momento las Sagradas Escrituras tienen que ver precisamente con el Antiguo Testamento. Y esta forma de expresión, es decir, amados, cuando Pablo le dice a una iglesia, y piensen esto, porque es una iglesia que en su mayoría son gentiles, cuando Pablo le dice amados, llamados a ser santos, eso es impactante, eso es tremendo, especialmente para los gentiles. Por ejemplo, si usted va a Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Mira dónde está, pueblo santo. Esto no es algo que surge, esta idea de ser santos, apartados para Dios, no es una idea del Nuevo Testamento. Tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento. Dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Se da cuenta? Santos, amados. Es decir, Pablo le está diciendo a un grupo de gentiles, y esto debe haber, por eso digo, es importante entender el contexto, porque esto debe haber sonado maravilloso en los oídos de los gentiles. Es decir, a nosotros, los que antes estábamos excluidos, ahora hemos sido incluidos. Nosotros que no éramos santos ni amados, al menos en la manera, no en el corazón de Dios, ni en la intención de Dios, pero por lo menos en la manera en que el pueblo judío presentaba su fe o vivía su fe.
Todos los demás están incluidos. Y ahora de repente viene Pablo y dice, vosotros llamados a ser santos, ustedes que son amados. Ahora, en la reunión pasada, y estoy diciendo ahora otra vez, la iglesia se componía de judíos y gentiles. Y probablemente, nuevamente, la mayoría era gentil. Esto debe haber sido música para los oídos de los gentiles. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribe y está enfatizando estas cosas. Ahora, esta gente entendía el lenguaje. Esta gente sabía que había una conexión entre el Antiguo Testamento y la fe cristiana. Y por eso Pablo dice, bueno, hay una conexión en el Antiguo Testamento. Los hombres de Dios fueron llamados por Dios. Lo que está pasando ahora es que nosotros también estamos siendo llamados y que Dios está llamando hombres precisamente como llamó en el Antiguo Testamento para que cumplan con un encargo. Por lo tanto, Pablo empieza diciendo, lo primero que usted tiene ahí en sus notas para llevar es Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo. ¿Qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra siervo? Servicio. ¿Qué más? Siervo. ¿Perdón? Servidor, ¿verdad? Siervo, servidor, servir. ¿Qué cosa? Seguidor, un seguidor, siervo. Sometido a Cristo. Sometido, buena palabra, sometido a Cristo. Este es el punto, ¿perdón? Bajo autoridad. Bajo autoridad, claro, excelente. Ninguna persona es un verdadero, como usando la palabra de nuestro hermano Erlani, ninguna persona es un verdadero seguidor de Cristo a menos que sea un siervo de Cristo. Que sea un siervo de Cristo. De hecho, es imposible que una persona diga, pertenezco a Cristo, pero no soy siervo de Él. Es posible que no viva como siervo, pero aún así le pertenece al Señor Jesucristo. Y este es el mensaje, al menos al principio, impactante que el apóstol Pablo le está comunicando a la iglesia en Roma. Esto es lo que Pablo quiere que le llegue a él. De hecho, usted tiene ahí en sus notas lo que la palabra siervo significa. Y Juan David lo dijo, la palabra siervo quiere decir esclavo, no hay otra manera de verlo. Dice que esta palabra se usa de manera literal o figurativamente o involuntaria o voluntariamente, que frecuentemente, por lo tanto, en un sentido calificado de sujeción, de subordinación, está bajo autoridad, es esclavitud, esclavo, servir, siervo. Pablo tenía algo claro. Yo soy un esclavo de Jesucristo. Por eso le decía, quizás nosotros entendemos siervo en el contexto nuestro, y bueno, un siervo, un sirviente, no sé, alguien que le gusta atender a los demás, pero no nos vamos tan profundo como esclavo. Esclavo tiene implicaciones profundas. Significa que él era propiedad total de aquel que era su dueño y su señor. Significa que incluso, y para nosotros obviamente el concepto de libertad que tenemos nosotros, especialmente en una nación que tiene una constitución que comienza hablando del derecho de todo hombre a ser libre, nosotros, la esclavitud, eso es, pero en los tiempos del Nuevo Testamento era normal, era parte de la cultura, se vendían y se compraban esclavos. No estoy diciendo que se trataban bien, se trataban mal, ese no es el punto. Eso significaba que legalmente estaba ligado a su amo. Eso significaba. Y en los tiempos de Pablo, por eso es importante conocer el contexto histórico, porque en los tiempos de Pablo esto era normal. En los tiempos del Nuevo Testamento, la compra y venta, incluso existía lo que se llamaba el mercado de esclavos, donde la gente iba a vender y a comprar esclavos. Ahora, lo que quiero que noten en primer lugar, algunas cosas de lo que el esclavo era en aquella sociedad. En primer lugar, la esclavitud en el Nuevo Testamento. El esclavo era propiedad de su amo. Eso significa que el amo era dueño total del esclavo. Dueño por completo. Y esto es Pablo no está queriendo implicar otra cosa. Soy parcialmente de Cristo. Cristo es el dueño, el amo, el Señor de algunas áreas de mi vida. Eso no es lo que está diciendo. Yo soy propiedad total de Jesucristo. Yo fui comprado por Cristo, fui comprado a precio de sangre y por lo tanto le pertenezco a Él. Y esto es lo maravilloso.
Porque bueno, ahí en esa foto que ustedes ven, tienen un par de esclavos que se ven jóvenes, rozagantes, miren el color de piel, parece que estaban en la playa, en el campo, siendo esclavos. Pero Cristo vio a Pablo en la condición que se encontraba y no era atractivo. Como nos vio a nosotros en la condición que nos encontrábamos y no éramos atractivos. Y nos compró a precio de sangre. Eso es lo más maravilloso. Que aún así Cristo lo amó, Cristo lo compró, por lo tanto Él era ahora posesión total del Señor Jesucristo. Por eso el esclavo era propiedad, no parcial, total. Por lo tanto el esclavo existía para su amo y no tenía otra razón de ser. No tenía ni siquiera derechos. Él existía para esa persona que había pagado por él y estaba de esta manera ligado a su dueño. No tenía derechos personales. Digo, esto es profundo. ¿Se da cuenta el concepto que la Biblia nos dice a nosotros cuando nos llama a nosotros a vivir como siervos de Cristo? ¿Qué estamos pensando que es un siervo de Cristo? El siervo con su canal de televisión. El siervo es un esclavo. No, porque yo tengo mis derechos. No tienes derecho. Ninguno. Alguien te compró. Y en un sentido espiritual, esto es lo que Pablo entendía, que él existía solamente para Cristo y que sus derechos eran los derechos de Cristo, lo que Cristo, hermano, esto es profundo. Esto es un desafío para la iglesia de todos los tiempos, especialmente para la iglesia contemporánea. Es un desafío para la iglesia de nuestros tiempos. En tercer lugar, el esclavo servía a su amo y sabía que solo existía con el propósito de servirle a él. Para eso existía. No existía para sí, para sus propósitos, existía para los propósitos del amo. Estaba a disposición del amo cualquier hora del día, cualquier momento de la noche. Él existía para eso, para servir a su amo. Y si yo vivo para servir a Cristo solamente, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, vivo para servir a Cristo en cualquier momento. Hermanos, nosotros no escogemos cuándo servir a Cristo. Cristo nos llama a servirle en todo tiempo, todo momento. Nosotros debemos tener actitud de servidor. Estamos sirviendo a Cristo. Por lo tanto, el esclavo vivía para cumplir la voluntad de su amo y no la propia. Si el amo le decía, quiero tal cosa, el dueño, tal cosa es lo que había que hacer. Pero es que yo, no es que tú nada. Tú vives para hacer mi voluntad. Al esclavo no se le permitía ninguna voluntad, ni ningún anhelo, ninguna ambición, ningún deseo más que la voluntad y el deseo de su dueño. Estaba completamente sujeto, completamente subordinado al dueño y por lo tanto le debía una obediencia total. Pablo sabía esto. Sí, miren nuevamente, cuando las palabras, yo creo en lo que se llama en teología, y usted debe conocer, y si no conoce se lo digo, la inspiración verbal y plenaria. Que Dios no solamente inspiró a los autores a escribir, que Dios les inspiró las palabras que tenían que usar, hasta las mismas palabras. O sea, la inspiración verbal y plenaria en todo. Dios pudo haber existido, y de hecho existía otra palabra para esclavo, pero Dios quiso que se cogiera para siervo, servidor. Incluso una está muy vinculada a un ministerio dentro de la iglesia, que es la diaconía o diáconos, que es también servidor. Pero en este contexto no es cuando Pablo dice siervo de Jesucristo, no está usando diáconos, está usando la palabra que tiene que ver con esclavo. Esa es la palabra que está hablando. Hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre servir a las mesas como alguien que tiene el buen deseo, la intención, que cubre la necesidad, y servir como un esclavo, alguien que no tiene ningún derecho a ninguna de estas cosas que hemos hablado. Pablo estaba completamente entregado a Cristo, pertenecía a Cristo. Y por eso vemos que Pablo
lo caracterizaba era precisamente una obediencia total al Señor Jesucristo. Pero hay una cosa, en quinto lugar, yo creo que más preciosa, que Pablo quiso decir, o que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para decir cuando dijo que era un esclavo de Jesucristo. Porque al decir que era un siervo, que era un esclavo de Jesucristo, estaba diciendo que él tenía la profesión más alta y más honrosa de todo el mundo y más real. No hay como esta. Servir a Cristo es la más alta, honrosa y real profesión. Ser un esclavo de Cristo es lo mejor que le puede pasar a un hombre en este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando usted lee, si le gusta leer las biografías de hombres y mujeres de Dios, hay hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia que se han destacado en la historia, han sido casi siempre llamados como siervos y siervas de Dios. Siervos y siervas de Dios. Y esto es de alguna manera es lo paradójico, de alguna manera esto es lo contrario a la lógica. Porque en los tiempos de Pablo, ser un esclavo no era un título de honor. Era todo lo contrario. Tú eras lo último en la sociedad. Tú no tenías ni derecho ciudadano. No lo tenías. Tú eras un esclavo. No tenías ningún derecho. Eso no era lo más bajo en la escala de la sociedad. Lo más bajo. Y lo paradójico, lo contradictorio en esto es que Pablo habla de la esclavitud como siervo de Cristo, habla como algo honorífico, algo honroso, algo grandioso, algo maravilloso. Y la esclavitud del creyente, y esto es vital para nosotros. Cuando nosotros decimos somos siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo, no tenemos por qué avergonzarnos, porque no es un sentimiento ruin, no es un sentimiento o una realidad negativa, cobarde, no es algo vergonzoso. En otras palabras, ser un siervo de Jesucristo. Por el contrario, es una posición de honor. El honor que le da a un hombre, que le da a una mujer, que le da al cristiano, los privilegios, pero también las responsabilidades de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No? Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y le hice una pequeña lista ahí para que lo recuerde y lo lea después en su casa, va a encontrar que los hombres y mujeres de Dios siempre fueron identificados, en primer lugar, como siervos de Dios. Esa palabra, Pastor, ¿me puedo quitar 2 minutos? Muy a tiempo con lo que estamos diciendo acá, ¿no? Esa palabra siervo, usted tiene ahí en sus notas, quiere decir sirviente, cortesano, criado, esclavo, jornalero, servidor, siervo, tantas cosas que significaba. Y en hebreo es la misma palabra, es decir, tiene el mismo significado que tiene en griego, de alguna manera. Ahora, Moisés, siervo de Dios; Josué, siervo de Dios; David, siervo de Dios; Pablo, siervo de Jesucristo; Santiago, siervo de Dios; Pedro, siervo de Jesucristo; Judas, siervo de Dios. Los profetas eran siervos de Dios. Pero lo interesante de eso es lo que usted tiene en su espacio en blanco. Todos los creyentes, no solamente Pedro, Pablo, Moisés, David, Judas, el que escribió la epístola, obviamente, de ese que está hablando, sino que todos los creyentes en la era de la iglesia, todos los creyentes son siervos, somos, para decirlo inclusivamente, siervos de Jesucristo. Y esta idea del creyente, del seguidor de Cristo, del discípulo de Cristo, como siervo de Cristo, es algo que se encuentra una y otra vez en el Nuevo Testamento. Ustedes pertenecen a Cristo. Ustedes son discípulos de Cristo, son seguidores de Cristo. Ustedes pertenecen a Cristo. Efesios 6, 5, 6 dice: siervos, y aquí está hablando a esclavos de verdad. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Y luego dice: como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Una y otra vez, Colosenses 3, 23 y 25 al 25 dice, o 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nuevamente, servimos al Señor.
Y el Salmo 100, verso 2 dice, servid a Jehová con alegría. Y déjeme decirle que muchas veces, especialmente en el Antiguo Testamento, la palabra servir se traduce mejor, o la connotación, el significado muchas veces de la palabra servir en el Antiguo Testamento es adorar, es culto, es rendir adoración. Pero en el Salmo 100 me llamó la atención, porque en el Salmo 100 no está hablando de adoración, no está hablando de rendir culto, no está hablando, muchas veces incluso tiene que ver con sacrificio, con ofrecer sacrificio. Está hablando del servicio de una persona que todo su llamado en la vida tiene que ver precisamente con eso, con servir al Señor. Dice, venid ante su presencia con regocijo. Así que lo primero es Pablo, siervo de Jesucristo, y lo segundo es obvio, apóstol. Apóstolos es la palabra que usted tiene ahí. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apóstol dice ahí que la palabra en griego es de apóstolos, que es un delegado, específicamente embajador del evangelio, dice el diccionario Strong de griego. Oficialmente comisionado de Cristo, entre paréntesis, con poderes milagrosos. Apóstol, enviado, enviar, mensajero. En un sentido, nosotros tenemos una misión apostólica, porque hemos sido comisionados y tenemos un mensaje. Ahora, de eso a ser apóstol hay una gran diferencia. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, y recuerdo una vez más, volvemos a términos, historia, contexto del Nuevo Testamento, la palabra apóstol significa una persona que es enviada con una misión, que tenía un encargo oficial. Alguien que había sido comisionado, alguien que se le había dado una tarea, alguien que era un representante, un embajador, no sé, una persona que es enviada para representar a una autoridad superior. Y tres cosas tienes ahí en sus notas que son ciertas en relación al apóstol. En primer lugar, pertenece, como el esclavo, el apóstol pertenece a aquel que lo ha enviado, le pertenece a él. No es de otro. ¿Vio? Lo mismo que el siervo, que pertenece a alguien. ¿Vio el vínculo? El juego de cualquiera podría decir, no, pero hay una gran diferencia entre una cosa y otra, fundamental. Básicamente es lo mismo, le pertenece a alguien. Segundo lugar, es comisionado para ser enviado. Y en tercer lugar, posee toda la autoridad, ha sido investido con la autoridad y el poder de aquel que lo envía. Y aquí hay varias lecciones contundentes. Porque Pablo dice que él fue llamado a ser apóstol. Marque esa palabra ahí. Porque dice, fui llamado. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En otras palabras, Pablo no tenía el ministerio apostólico porque él eligió ser apóstol. Porque él escogió y un día se levantó y dijo, voy a ser apóstol. No fue apóstol porque él consideró que él tenía la capacidad para ser apóstol. O porque otros habían venido y le habían dicho, oye, de verdad que así como tú sabes, fuiste educado a los pies de Gamaliel, el más grande de los maestros, tú puedes ser un apóstol. ¿Por qué no eres apóstol? ¿No? Ni era apóstol porque le gustaba a la gente, le gustaba trabajar con la gente. Algunos de los que les gusta tratar de alguna manera definir o investigar el carácter de los personajes bíblicos. Dice que Pablo debe haber sido un tipo bien directo y que no caía bien muchas veces. Yo no puedo decir si es verdad o mentira, pero estoy diciendo. No, yo soy apóstol porque a mí me encanta la gente, me gusta trabajar. No, mucho menos porque me voy a hacer apóstol porque esto es un buen trabajo. Voy a ser jefe yo. Y voy a tener gente. No. Era un apóstol, un ministro del evangelio, por una sola razón, hermanos y hermanas. Dios lo había llamado. No fue su elección, no fue él quien escogió. Con eso se le dio poder y se le dio autoridad apostólica, obviamente. De hecho, él es enviado por la autoridad máxima, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando él habla, no es él quien está hablando, es la máxima autoridad. Cuando él hacía cualquier cosa que hacía, no era en su propia voluntad. Él reconoce, fui llamado. Tiene razón. ¿Y dónde están los poderes milagrosos? Apóstoles únicos. ¿Sabe cómo le llaman hoy en día? ¿Cómo se llama la esposa del apóstol? Apóstola.
epístola. Dios lo había llamado, esto era claro, porque ahí está. La gente, y voy a hacer un paréntesis para volver ahí a ese punto, pero la gente más fracasada que yo he conocido en el ministerio, en la vida de la iglesia, son personas que pensaron que Dios los había llamado cuando Dios no lo había hecho. Personas que buscaron el ministerio como quien busca una profesión más. Es fácil, especialmente en este país. Yo creo que en Cuba, no sé, en la Convención Bautista, pero yo sé, donde yo crecí, que fue en la iglesia metodista, no es fácil entrar al seminario. No es fácil. ¿Perdón? No era fácil, ahora es más fácil, ¿no? Ahora es más fácil. Pero personas que buscaron, y aquí en este país, el seminario es una carrera más. Tú puedes entrar en el seminario, aunque no tienes que tener llamado, no tienes que confirmarte una iglesia, no tienes que recomendarte un pastor. Vas, haces tus estudios lo básico, lo que se requiera, entras, punto, sin ningún tipo. Ahora, las personas más frustradas que yo he conocido en el ministerio, en la vida de la iglesia, y tengo estas personas, imagen de personas en la mente, que pensaron que Dios lo había llamado y Dios no lo había llamado y se metieron a hacer lo que Dios no lo había llamado a hacer, y fue una frustración. Yo recuerdo que hace unos cuantos años atrás, yo estaba en mi vida ministerial, aquí en esta iglesia, hace unos cuantos años atrás, atravesando un tiempo de desafío. Había ciertas dinámicas en la iglesia que no eran saludables, y teníamos un hermano como Emanuel Roque, que hacía más. ¿Recuerda? Emanuel Roque es el que ha venido aquí, que estuvo cuando la reunión de oración. Denis Coto se llama él. Y yo me senté con él para conversar, orar juntos y todo lo demás. Era líder de la denominación. Y me dijo: Ángel, si tú mañana tuvieras $1 millón, así te despertaras y heredaste $1 millón, $2 millones, ¿a qué te dedicarías? Yo le dije: bueno, después de escribir el cheque de los diezmos, hay que diezmar. Me daba unas buenas vacaciones. ¿Qué tú crees, María? Oh, yeah. Pero sin dudas, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea sirviendo al Señor en lo que yo sé que el Señor me ha llamado a hacer. Lo bueno es que ahora la iglesia no va a tener que cuidar financieramente de mí. Le va a hacer hasta mejor, porque no tengo otra opción. Sí tengo pasión, sí tengo dedicación, me encanta estar con la gente. Yo no soy un pastor de clavarse en una oficina a menos que tenga trabajo que hacer. Me gusta predicar, me gusta enseñar, me gustan todas estas cosas, pero ninguna de estas cosas es la razón principal. La razón principal es que yo soy un siervo de Cristo y encima amo a Cristo. Y entonces tengo que hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Tenga $1 en la cuenta de banco, que lo he tenido en el pasado, $1 en la cuenta de banco, o tenga $5 millones en la cuenta de banco. Voy a seguir haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, porque es cuestión de llamado. Ese es el punto. Y a veces he conocido, hay gente que piensa y quizás dice: yo puedo hacer lo que el pastor hace. Me ven aquí, parte ahí, habla de la gente. En ocasiones, cuando no haya música, pues hazte que sabe cantar y ponte ahí a hacer cualquier cosa. Eso es fácil. Y quizás alguien dice: yo lo puedo hacer mejor que el pastor Ángel. Y yo estoy convencido que hay cientos de pastores que son mucho mejor que yo. No me cabe duda, en muchos aspectos. Pero Pablo no dijo: voy a ser apóstol porque yo puedo hacer lo que los otros 11 hacen. Pablo no dijo eso. Yo voy a ser apóstol porque yo no solamente, y de hecho en algún momento les meto un tarrayazo a los otros apóstoles, porque dice: yo voy a ser apóstol porque yo soy hasta mejor que esos otros que se llaman apóstoles. Pablo dice: esto yo no me elegí a mí, como dijo Juan David, una autoridad superior en el reino me escogió, me llamó a hacerlo. Escuchen, hermanos y hermanas, y yo tengo esta carga en mi corazón. No significa nada negativo ni nada malo, no significa absolutamente nada, pero la iglesia tiene que aprender. Un día, no sé cuán lejano o cuán cercano, pero un día, solamente de pensarlos me quebranta el corazón, pero un día yo no voy a ser más el pastor de esta iglesia. Un día yo no voy a ser más el pastor de esta iglesia. Y la iglesia, no 2 o 3 dentro de la iglesia, sino toda la iglesia va a tener que elegir un nuevo pastor.
Y esta iglesia pasó por eso hace un tiempo atrás. Y en ese tiempo, escúcheme, porque esto es puede ser hasta profético. Van a venir personas que creerán que pueden hacer el trabajo porque ellos llevan muchos años en la vida cristiana, porque llevan muchos años en la iglesia, o porque algún día dijo, oye, qué lindo que tú hablas, tú deberías ser pastor, ¿verdad? O porque es una persona con tal don y este otro don, o con tal capacidad, esta otra capacidad. Escúcheme, ni siquiera el seminario hace pastores, no, mucho menos ordena pastores. Los seminarios de sana doctrina no ordenan pastores, la iglesia local es la que ordena pastores al ministerio. El seminario equipa obreros, y en ocasiones obreros que no tienen ni llamado, gente sin llamado. Solo Dios hace pastores. Solo Dios es el que llama. Y Pablo estaba convencido de esto. Así que cuando llegue ese día, la iglesia tiene que ser madura y estar organizada lo suficiente para buscar a un hombre en el cual sea evidente que, olvídese todo lo demás, que Dios lo ha llamado. Que Dios lo ha llamado. Y usualmente una de las formas de saberlo es obviamente viendo el testimonio de ese hombre, viendo la trayectoria de esa persona, viendo la experiencia de la persona. Y le voy a decir, iglesia, no se conformen con menos. No, la persona tiene que tener sobre todas las cosas un llamado. Por eso otras denominaciones exigen seminario e incluso tienen autoridad los seminarios para ordenar ministros. Las iglesias de sana doctrina, bautistas, discípulos de Cristo, otras tantas, ordena la iglesia, es la que ordena al ministerio, porque es la iglesia la que tiene la autoridad, es la iglesia la que identifica. ¿Sabe qué identifica la iglesia? El llamado. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo fue llamado a ser apóstol, pero además de eso, en tercer lugar, tienen también en sus notas, dice que apartado para el evangelio de Dios. La semana que viene vamos a hablar acerca del evangelio de Dios y el evangelio, aunque ya hablamos bastante la semana pasada. Pero es interesante porque esta palabra apartar, separar, no es la misma palabra que se usa para santificar o santo. Esta palabra es literalmente la palabra separar a alguien, pero separarlo para un propósito. Habla de nombramiento, ¿verdad? Nombrar, apartar, físicamente, ponerlo a un lado para algo. Por ejemplo, lo que decía Juan David, un embajador es apartado para un propósito. Un embajador ha sido comisionado para una cosa y ha sido separado. Por eso puse la bolita roja entre las blancas. Fue separado para eso. Y Pablo había recibido el llamado, pero Pablo respondió al llamado. Esto es importante. Yo hace muchos años, nosotros en una de las iglesias que pastoreé teníamos un énfasis bien grande en plantar nuevas obras. Y yo recuerdo que un hermano quiso que, y yo trabajaba con la Convención Bautista como en el departamento de iniciación de iglesias, la Bautista de la Florida. Y yo recuerdo que cuando me tocó hacerle la entrevista a este hermano tenía, creo que era 75 años, más o menos. Y está bien, Dios puede llamar a cualquiera, a Moisés, ni hablar. Dios puede llamar a cualquiera a cualquier edad. Pero lo curioso de esto es, si usted tiene 70 años y me dice, Dios me llamó cuando yo tenía 68, ok, entiendo. Pero este hermano, cuando le hice la entrevista, dije, hermano, cuénteme acerca de su llamado. ¿Cuándo lo llamó Dios a pastorear? Y me dijo, Dios me llamó cuando yo tenía como 23 años. Y había servido en la iglesia toda su vida. Hermano, ¿y qué pasó? Que se demoró tanto en responder. No, yo tenía una familia y yo tenía que trabajar y tenía que producir. Y el hombre le fue muy bien en la vida. Hizo mucha plata, mucho negocio. Y ya a esa edad de su vida fue que entonces dijo, bueno, ahora que tengo todo pago, todo chévere, todo cómodo, ahora voy a servir al Señor. Yo sinceramente le digo a ustedes con toda honestidad, yo fui el único que votó en contra de la ordenación del hermano en el comité de ordenación que nos habían invitado para precisamente plantar una iglesia. Y plantó la iglesia y todo lo demás, pero yo no me sentí responsable por eso. Y a lo mejor alguien está pensando, qué cruel es este pastor, porque esto no es un negocio, hermano. Esto no es si Dios te llama a ti a los 23, a los 25, a los 26 o a los 27, tú vas a estar.
pastoreando. Y pueden haber condiciones que te impidan, ¿verdad? Salud, tantas cosas, incluso que te aparten, cuestiones propias, no sé, tantas cosas, pero así sencillamente decir, no, yo no servía a Dios porque tenía que hacer dinero. Ok, come on. La prioridad no era Dios. No era Dios la prioridad. Ahora, este es el punto. Dios llama, pero nosotros somos los que respondemos. Nosotros somos los que respondemos. Dios no anuló la voluntad de Pablo. Todavía un embajador puede decir, no quiero el assignment. I don't want the assignment. No quiero la comisión. Gracias, thank you very much por pensar en mí, pero no. Dios no forzó a Pablo. Dios quería a Pablo en el ministerio. ¿Y qué hizo? Lo llamó. ¿Y qué esperó? Que Pablo respondiera. Pablo respondió al llamado. Pablo fue llamado a ser apóstol, es decir, un ministro, un siervo, representante, todo lo que hemos dicho. Y ojo con esto, porque aquí vamos ya a empezar a vincular lo que decía nuestro hermano Oscar hace un ratito. No fue llamado para ocupar una posición de autoridad en el sentido en que nosotros, o que comúnmente se entiende en estos tiempos, autoridad y apostolado. No fue como se entiende en esos círculos, hermano Oscar. No fue, lo voy a decir de otra manera, no fue llamado para ser honrado por hombres. Y le voy a decir un factor común en todos estos que se autoerigen apóstoles. Les importa mucho lo que el hombre le pueda dar y lo que él pueda representar en autoridad por encima de otras personas. Pablo no fue llamado para eso. Eso es lo que hoy reclaman, eso que usted decía, hermano. ¿Quién los eligió? Para mí, se autoeligen ellos mismos. Se autoerigen, se autolevantan. Y cuando tú vienes a ver, no, pero que a mí me hizo apóstol el apóstol fulano, y a ese apóstol que lo hizo el apóstol fulano, y el apóstol vengano, ¿y dónde se rompe ese vínculo? ¿Dónde? En algún lugar alguien dijo, soy apóstol, y le dijo a la mujer, y eres mi epístola. ¿Ya? Le voy a decir una experiencia que tuve con un apóstol un pseudo apóstol de un país X que me visitó en una iglesia. Unos hermanos de la iglesia me insistieron que lo invitara, hasta el punto que yo no sabía que era apóstol cuando lo invité, era el pastor fulano mental, hasta que vino a predicar. Predicó, y el último día el hombre se identifica como apóstol a las naciones. Ay, Dios mío. Y le digo, hermano, yo aprendí mi lección. Si usted me dice, ¿usted ha escuchado al pastor fulano? ¿Usted cree que lo puede invitar? Déjeme orar al respecto. Esto no se da con ligereza. Yo soy responsable de lo que se transmite. ¿Usted sabe eso? Y usted es responsable de vigilar que yo haga mi trabajo en relación a eso, ¿verdad? Y bueno, el punto es que lo invité al hombre. Y lo invité más por insistencia que por convicción, seriamente. Y el domingo, después de terminó el culto, nos fuimos a casa de unos hermanos de la iglesia a almorzar y eso. Y en un momento me llamó aparte al patio y me dijo, Pastor Ángel, yo, como usted sabe, yo en la iglesia, yo soy apóstol, y yo tengo unos cuantos pastores e iglesias bajo mi cobertura. Y yo siento de Dios que usted debe ponerse bajo mi cobertura apostólica. Ok, ¿qué siente de Dios? Okay. Punto número uno, está corriendo. Punto número uno, yo no lo siento de Dios. Somos muy comunes decirle a la gente, yo siento de Dios que tú deberías. Deja que lo que Dios le tiene que decir a alguien se lo va a decir. Lo va a decir. ¿No? Bajo mi cobertura apostólica. Bueno, ¿y cómo funciona eso? Yo haciéndome el tonto, haciéndome el tonto. ¿Cómo funciona eso? Y bueno, entre las cosas que yo tenía que hacer, para hacer el cuento rápido, entre las cosas que tenía que hacer es yo no podía diezmar más a la iglesia, yo tenía que diezmarle a él. Bueno, en serio. Y si yo llevaba a la iglesia bajo su cobertura apostólica, que se olvide el programa cooperativo. Había que diezmarle a su ministerio. No, cada que lo fuera va a tener que llevar un regalo. Yo estoy enojado con unos amigos míos. Espiritualmente tengo el enojo santo con unos amigos míos que los vi en un pase de ese tipo llevándole ofrendas a un apóstol. Y estoy esperando que me dé la oportunidad de hablar con ellos porque lo voy a hablar porque los amo en el Señor. Y yo le dije, hermano, hay un solo problema con eso. Ya yo tengo apóstol.
Ya yo tengo cobertura apostólica. Oh, sí, qué apóstol. No, y no solamente cobertura apostólica, yo tengo cobertura sacerdotal, apostólica y sacerdotal. Ah, qué bien, hermano, qué buena noticia. Le digo, sí. Hebreos 3:1 me dice a mí que Jesucristo es el apóstol y el sumo sacerdote de mi profesión. Ese es el único apóstol que yo tengo por encima. Esa es mi cobertura. Cristo es mi cobertura. Alabado sea el nombre del Señor. Y le digo algo, hermano, tenga cuidado, no se deje asombrar por tantos títulos allá afuera. Y tengamos nosotros mismos cuidado con los títulos, la forma en que hablamos. Los títulos, mire, el título que la Biblia dice que cada uno de nosotros, ¿sabe? Yo tengo mi título, y no lo tengo colgado en la pared de aquí. Mi título del seminario, mi graduación, esto es lo más bonito, mi foto lo más bonito que quedé, por cierto. Todas esas cosas. No, cuando aquellos no estaban, estaba medio inflado. Pero el título, cuando yo haya hecho todo lo que el Señor me llamó a hacer, ¿qué es lo que tiene que decir mi diploma en la pared? Ángel izquierdo, siervo inútil. Porque hizo lo que se le dijo que tuviera. Oye, esto está duro. ¿Ah? Bueno, los títulos, hermanos, en la vida de la iglesia, esas cosas son irrelevantes, son secundarias. Yo le decía a los líderes el viernes, muchos de ustedes sirven al Señor y servían al Señor con título y sin título. Ustedes no necesitan título para servir al Señor. Yo no tengo que estarme anunciando que soy ni ninguna de estas cosas. Y a veces yo me doy cuenta que decimos y repetimos cosas que hemos oído muchas veces sin saber lo que estamos diciendo. Necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos los miércoles acá. Nosotros, por ejemplo, hay tantas cosas, ni lo voy a mencionar, pero otro día le hablo de eso. Tantas cosas que nosotros usamos, expresiones, frases que decimos, que no tienen nada que ver con la vida de la iglesia. Y este título de apóstol es una farsa, simplemente. No hay apóstoles en los tiempos modernos. Y si no, yo le voy a hacer la pregunta que hace Oscar. Dígame, ¿de qué apóstol es la línea apostólica esta? ¿De cuál de los 11 más Pablo 12? ¿Verdad? Ahora, implicación. Todo siervo de Dios es llamado para servir y ministrar. Dos cosas importantes. Esa es una y ahora voy a decir la otra. Recuerda Mateo 20, 26 al 27 lo que el Señor dijo. Mas entre vosotros no será así. No entonces trata de autoridad. No se trata de un título que me pone a mí en las nubes. Hermano, olvídese de los títulos. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí está. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que ahí en Mateo, cuando habla usa la palabra siervo, por eso puse servir y ministrar, porque la palabra servir tiene que ver con lo primero que les decía, ¿verdad? Le pertenecemos a Cristo, somos esclavos de Cristo. Pero ministrar, ahí en Mateo 20 sí usa la palabra diáconos. ¿Usted sabía, quiere que diga cuántos diáconos hay en esta iglesia? En el sentido literal de la palabra, todos los miembros son diáconos en la iglesia, en el sentido de servir. Entendemos que hay un ministerio diaconal, ¿ah? Diáconos, diaconisas, ministros, servidores, siervos. ¿Y cómo servimos? Servimos alegremente, servimos apasionadamente, servimos diligentemente, servimos, como decíamos a los líderes el viernes, para la gloria de Dios, servimos responsablemente. ¿Sabe por qué? Porque como siervos nosotros sabemos quién es nuestro dueño. Nosotros sabemos a quién le pertenecemos. Entendemos que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, que no estamos aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me salvó, que me llamó y que también me ha comisionado y me ha enviado. Y por eso entonces ministramos, si lo puedo decir jugando con la palabra diáconos, por eso es que diaconizamos, por eso es que servimos. ¿Usted quería decir algo, hermano? ¿No? En el sentido de que eso, que somos siervos. Ahora, algo que es importante entender, y ya casi terminamos, solo porque Dios nos llama a servir, porque Dios nos llama a ministrar y nos da la gracia para hacerlo, es que nosotros podemos lograr cosas que valen la pena. Porque ni aún el éxito que podemos tener dentro del ministerio, dentro del servicio, dentro de la vida cristiana, tiene que ver con nuestra capacidad. Por eso, hermanos, no hay lugar
En el servicio al Señor, entre discípulos de Cristo, no hay lugar para el orgullo. No puede haberlo. No puede haber lugar para el orgullo. No hay lugar para la arrogancia, para andar inflado. No hay. Nosotros algo necesitamos recordar todo el tiempo. Y es que servir a Dios, ministrar a otros, es parte del regalo de la gracia de Dios. Y que lo hacemos para su gloria. Y si nosotros pensamos y nosotros tenemos presente todo el tiempo que yo no soy pastor porque yo, ninguna de las cosas que mencioné anteriormente, no. Yo tengo que sentirme humilde ante la realidad de que Dios me llamó. No puedo inflarme, no puedo enseñorearme de ustedes, no puedo sentirme superior a nadie, porque no tiene que ver con mi capacidad. De hecho, si a mí me hubieran dado la tarea de escoger pastor, yo no me hubiera llamado a mí mismo. Para nada. Entonces, cuando nosotros recordamos que todo lo que hacemos es por la gracia de Dios, que si servimos es por la gracia de Dios, hermano, póngame título, no me ponga título, yo soy un esclavo. Deme un púlpito. Voy a hacer como dijo Juan Wesley cuando le cerraron todas las parroquias, todas las iglesias de Inglaterra. Y no queremos a Juan Wesley aquí cuando empezó a hablar sobre la santidad, explicar sobre la santidad. Fuera, este hombre está hablando cosas que nos ponen aquí demasiada convicción. Cierra. ¿Y sabe qué dijo Juan Wesley? El mundo es mi parroquia. Y donde quiera que vea, se paraba y ahí empezaba a predicar a todo el mundo. No necesitaba un título, no necesitaba el nombramiento de una iglesia, ni el llamado, ninguna de estas cosas. Cuando nosotros recordamos que ministramos, que servimos, porque Dios en su gracia nos ha dado ese privilegio, entonces nos vamos a mantener humildes. No nos tenemos que anunciar, no tenemos que ninguna de estas cosas. Ahora, Pablo dijo en 1 Corintios 10:17, y esto yo creo que es más, que yo me voy a hacer, este versículo me lo voy a poner frente al buró de la oficina para que cuando yo me siente lo vea, o en mi casa, se lo voy a raspar al perro en un costado así, para que vea que me pase el perro, léelo. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso dice la Biblia. Gloríese, no soy yo, es Cristo. Ahora, como siervo, entonces, también estamos llamados, y estos son los dos últimos, salir y dar frutos. Mire lo que dijo el Señor de nosotros, hablando de todo este proceso, juntándolo con la idea de lo que ustedes han compartido, lo que Juan David decía. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16. Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Colosenses 1:9-10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo se anda digno del Señor? Aquí, lo que les gusta predicar, aquí hay un buen mensaje en un solo versículo. Para que andéis como es digno del Señor. 1, agradándole en todo. 2, llevando fruto en toda buena obra. Y 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Tremendo, ¿no? ¿Cómo agrado al Señor? ¿Cómo sigo al Señor? ¿Cómo ando digno del Señor? ¿Cuál es el andar digno del creyente? Agradándole en todo a Dios. Porque eres un siervo, no estás para tu voluntad, para la voluntad de que te llamó. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, hermano. Como dice usted, para terminar, pastor, lo que usted dijo es muy importante, estudiar la Biblia. Y cuando se estudia la Biblia, aprender, porque le agrego a los capítulos que usted hablaba en Romanos 3:4 y en 2 Corintios 10:18, está bien claro que es mejor que Dios te use y que Dios te llame y que no sea nombre para que tú, cuando hagas tu trabajo, lo hagas bien hecho. Amén, amén. Aparte de eso, ¿de quién vamos a recibir la recompensa? Amén. Del Señor recibiréis la recompensa. Así que esto es todo por hoy.
Que Dios le bendiga, váyase con la palabra de Dios, con lo aprendido esto, y recuerde, hermanos, nosotros no nos pertenecemos a nosotros, servimos al Señor, sea como sea lo que Él nos ha llamado a hacer. Vamos a orar, oremos. ¿Quieres ponerte de pie esta noche? Y luego cantamos la primera estrofa y el coro nada más, de bellas palabras de vida. Nos damos cuenta ahora que bella es la palabra de vida, ¿no? Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche, porque no fue iniciativa nuestra, fue tuya. Servirte a ti no fue ni siquiera nuestra elección. No fuimos nosotros los que inteligentemente dijeron: me voy a convertir en un esclavo de Cristo porque esto trae buenos dividendos. No, de hecho, Señor, cuando vemos la Escritura, la gran diferencia entre aquellos hombres a quienes tú diste el apostolado y lo que se vive en estos tiempos, la gran diferencia es la manera en que vivieron. Vivieron para ti. Y no vivieron para la honra de hombres, ni para ser honrados por hombres. Ayúdanos a nosotros a aprender de esa realidad y vivir en esa realidad, Señor, en la esfera de esa verdad, de ese vivir. Señor, vivimos para tu gloria. Nosotros no vivimos para ser honrados por hombres, ni reconocidos por hombres. Somos esclavos tuyos. Estamos aquí para hacer tu voluntad, Señor. Y gracias por las cosas que tú nos permites alcanzar, y los estudios y la preparación y los títulos, Señor, pero ninguna de estas cosas tiene que ver con nosotros, sino tu gracia en nuestras vidas. Y ayúdanos a vivir recordando que todo lo que hacemos y todo lo que podemos incluso llegar a producir en la vida cristiana, en el ministerio, en nuestra vida secular, en todas las áreas, es solamente porque en tu gracia y en tu misericordia tú lo has permitido. Y tú nos has capacitado y tú nos has llamado. Señor, eres tú. En otras palabras, it's all about you. Todo tiene que ver contigo, Jesús. Y no nos gloriamos en nosotros, nos gloriamos en ti. A ti sea la gloria, Señor. Ayúdanos a entender la profundidad de la riqueza de lo que tú nos has transmitido esta noche, en nuestro corazón has impartido. Y Señor, también que nos has llamado a nosotros. Padre, gracias, porque al pensar en tu grandeza, en tu majestuosidad, autoridad, poder, en quién tú eres, y ver que tú, el Dios soberano del universo, que puede hacer todo lo que Él quiera sin usar a un hombrecito. Cuando vemos la realidad de que tú escogiste llamarnos, especialmente a muchos que nos han llamado a ministerios, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, porque todo lo que podemos hacer es humildemente postrarnos delante de ti y reconocer que tú eres Rey y Señor. Y Señor, pedirte que con la ayuda del Espíritu Santo nos permitas vivir en esa realidad y a vivir en esa dimensión, agradándote en todas las cosas, haciendo fruto de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Ella es bella. Y Señor, si alguien llegó hasta aquí esta noche con carga, con cansancio, con salud comprometida, desafíos en su vida, Señor, tú también cuidas a tus siervos. Tú también cuidas a los tuyos. Pon tu mano